Bienvenidos a este webinar de la comunidad de los tres principios en español. 3PESP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios según los articula Sydney Banks a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. En esta oportunidad vamos a compartir el webinar de la queridísima Milena Cava desde Praga. Y el título de este webinar es De la teoría a la práctica con congruencia. Dice la introducción: desconfiamos de la mentira, la falsedad, la impostura, como, por ejemplo, cuando vemos la incongruencia del político corrupto entre su discurso y su desempeño, el sentir nos advierte de que algo no cuadra y que no hay sinceridad. Algo similar sucede cuando actuamos sin congruencia entre lo que nos decimos y nuestro actuar. Hay un sentir incómodo que nos informa de una desconexión. En cuanto al entendimiento, decimos conocer los tres principios y las enseñanzas de Sydney Banks, pero ¿somos realmente congruentes al integrar este aprendizaje en nuestras vidas? Te invito a esta exploración sobre la ilusión de la incongruencia y su efecto en nuestro sentir. Sobre Mille, ella dice de sí misma: como el estallido de una supernova, el entendimiento de los tres principios hizo que su vida de docente apasionada cobrara una dimensión expansiva en todas direcciones. Le fascina cómo confluye la simplicidad de los tres principios con su espiritualidad y su formación en lingüística y ciencias. Ya sea tácita o explícitamente, comparte la alegría de su transformación con el que se le ponga enfrente. Y en esta oportunidad somos nosotros quienes nos ponemos enfrente y al lado también para escucharte, Mile. Va a ser un disfrute. Adelante. Muchísimas gracias, Alexis. Gracias a todos los que están aquí y a los que van a ver esto en grabación después. Esta es una exploración sobre la congruencia, pero quiero empezar desde la incongruencia. Surgió porque me empecé a notar hace un tiempo que cuando veíamos la incongruencia, como dije ahí en el ejemplo del político, que cuando vemos situaciones incongruentes, el sentir nos indica como que, o sea, rechazamos, ¿no? O sea, hay una falta de alineación, no se siente bien cuando hay incongruencia o incoherencia. En este caso, los términos se pueden utilizar como sinónimos. Quiero contarles de una experiencia que tuve con un hábito que tenía en el pasado que me estaba haciendo daño, y fue una forma en que descubrí esto de la incongruencia. A los 14 años empecé a beber café con leche para desayunar. En mi casa yo veía que esto era normal. En lugar de desayunar, tomábamos un café con leche. Y desde los 14 años empecé con este hábito y delicioso, me encantaba. Creo que todos aquí, no sé si tomamos café, sabemos que el café es una bebida deliciosa. Después pasé de la leche de vaca a la leche de soya y me seguía encantando. Pero hace unos, no sé, 4 años, empecé a notar que mi organismo me daba señales de que no era lo mejor desayunar un café con leche. Que la mejor manera de comenzar el día no era con un café con leche, que además era así, una taza deliciosa. Y yo decía, bueno, yo soy una persona sana que cuida mis hábitos de alimentación porque quiero vivir una vida larga y quiero vivir una vida
en salud, para poder tener una vida productiva. Pero mi cuerpo me está diciendo que el café no. Y entonces me tomaba el café, las señales, me ardía el estómago, a pesar de que desayunaba después de tomarme el café, media hora después me tomaba algo de desayuno y me volvía a dar hambre a las 9:30 de la mañana porque el cuerpo estaba intentando compensar esa acidez que había entrado con un alimento tan irritante. El café es un poco irritante, ¿no? Entonces, pero es que yo decía, yo no puedo vivir sin mi café de la mañana, yo no puedo, yo sin mi café me muero. Y entonces tú decías, bueno, pero es que hay una incongruencia entre quiero estar sana y sigo en ese comportamiento, en ese hábito, sigo bebiendo café. ¿Y qué pasaba? Aquí en el pensamiento, pues ruido y yo no me siento y machacándome con el remordimiento, con el... Y luego me di cuenta, dije, pues es que en realidad no hay incongruencia, porque allí el pensamiento que está dominando esta situación es la creencia de yo, sin mi café de la mañana, yo no puedo vivir y yo, sin mi café, me muero. Eso es lo que realmente me está conduciendo a beberme ese café. Y entonces vi que la incongruencia es solo una ilusión. Del mismo modo que la separatidad es una ilusión, porque sabemos que todos somos uno y todos formamos uno y somos parte de lo mismo, pero vivimos en la ilusión de la separatidad. De la misma forma, la incongruencia es una ilusión, porque siempre hay congruencia entre cómo pensamos y cómo actuamos. Y cuando el sentir nos indica que algo no está bien, es porque no estamos diseñados para reaccionar bien ante lo que no es. Estamos diseñados para reaccionar perfectamente a lo que es, pero a lo que no es, no. Y entonces, como la incongruencia es una ilusión, así como la separatidad es una ilusión, cuando intentamos afrontar o nos ponemos enfrente de la ilusión, no nos sentimos bien. Pueden en este momento intentar pensar en algún hábito, en una conducta con la que ustedes a veces tenemos este problema, ¿no? En que decimos, es que yo quiero esto, pero no está sucediendo, no estoy poniendo. Hablamos de postergar las cosas, hablamos de procrastinación, hablamos de este tipo de deseos que no logramos alcanzar. Y piensen realmente si hay incongruencia verdadera o si es una ilusión y en realidad lo que está dominando es el pensamiento de lo veo con clientes, lo veo en que es que quiero cambiar, es que quiero hacer esto, es que, pero en el fondo hay una creencia de yo no puedo cambiar, yo soy así, estoy casado con mi identidad y en lugar de la creencia de yo soy capaz de una transformación en cualquier momento, soy capaz de cambiar, soy capaz de transformarme y adaptarme a cualquier circunstancia, porque soy completo y tengo todo lo que necesito y además mi fuente es universal, mi fuente es el universo.
Esta es la parte de la incongruencia, la exploración de la incongruencia. Y ahora, como el título dice que este webinar es de la teoría a la práctica con congruencia, quiero hablar sobre mi experiencia con los 3 principios. Las personas que están aquí, todas conocen los 3 principios de Sydney Banks, pero para los que vean esto en Internet, en YouTube, puede ser que no sepan bien qué son los 3 principios. Los 3 principios no son una teoría, sino que son principios que rigen la experiencia psicológica espiritual del ser humano en este planeta. Y así como no hablamos de la teoría de la gravedad de Isaac Newton, sino que hablamos del principio de gravedad que descubrió Isaac Newton, de esta manera hablamos de los 3 principios que descubrió y articuló Sydney Banks. Y que no fue el primero, ya en muchas tradiciones, muchas religiones y espiritualidades han descubierto los mismos principios y los han articulado de diferentes maneras. Pero Sydney Banks tiene mucho mérito porque su articulación es sumamente acertada y es muy minimalista. Cuando conocí los 3 principios hace unos años, el principio que me fascinó, y no sé ustedes, pero a mí el que me voló la mente fue el principio del pensamiento. Todos, pero el principio del pensamiento especialmente fue así como un descubrimiento inmenso, inmenso en su magnitud, en su impacto en mi experiencia. Y estoy muy clavada en ver cómo el pensamiento crea nuestra experiencia. Pero últimamente he estado mucho más enfocada a una de las enseñanzas de Sid. Aquí tengo la cita. No sé por qué empezó a resonar en mí muchísimo más la cita de Sid. Es un sentimiento. Estás buscando un sentimiento. No escuches las palabras. Busca un sentimiento. Desafortunadamente no la anoté en mi diario, pero es que un día encontré el sentimiento. Encontré de lo que estaba hablando Sid. Y dije, yo quiero vivir en el sentimiento mucho más tiempo, pasar muchos más días, las más horas posibles del resto de mi vida en el sentimiento, porque ya lo encontré. Y ya vi que desde el sentimiento la experiencia cobra una dimensión inesperada, una dimensión que no se puede describir con palabras, de tan fantástica, de tan increíble, de tan plena, de tan todo, o sea, tan con mayúscula. Pero, incongruentemente, me descubro a ratos intentando estar en el sentimiento y monitoreándome con el intelecto. Estoy pensando en estar en el sentimiento. Estoy queriendo estar en el sentimiento. Estoy pensando en cómo puedo compartirles a mis compañeros esto que he vivido. Y entonces estoy articulando con el lenguaje y una vez más subo al intelecto y de alguna manera dejo de estar en el sentimiento de la manera en que querría. Y entonces empiezo a notar esa incongruencia, que fue también lo que me llevó al tema de este webinario y a tener esta exploración con ustedes.
Pero como lo estuve preparando bastante bien en las últimas, no sé, 10 días, cada vez que notaba que una vez más estaba yo en la otra parte de nuestra mente, en la mente que es el intelecto y que es una herramienta fantástica para lo que está hecha. Cuando notaba esto, yo, Milena, pero ¿y qué onda con el sentimiento? No dijiste que te ibas a estar en más en el sentimiento y ya estás acá arriba. Pero dije, a ver, cuidado. Se siente, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Realmente hay una incongruencia. Y es que había una incongruencia en el momento en que yo decía, no, es que tengo que articular esto de manera clara, tengo que articularlo de manera concisa y tengo que... ¿Se fijan en la primera palabra de mis pensamientos? La primera palabra era tengo que. La otra, la otra forma de articular era es debería. Y como la obligación, como el querer, el querer cumplir. Tuve la suerte muy grande de que me hicieran coaching, también hace como 2 semanas, y descubrimos esto, que estoy muy clavada en el cumplimiento, en cumplir con mis roles, en cumplir con mis obligaciones, y que cuando quiero cumplir no se siente bien. Y entonces descubrí, chicos, y por eso estoy súper feliz de poder estar aquí con ustedes, porque ayer o antier paso mucho tiempo en transporte público porque trabajo y entonces estaba yo acá en el autobús, me pueden imaginar, y, y yo empecé con este rollito, practicando un poquito las ideas que quería yo aquí compartir con ustedes y yo, ya estás otra vez, Milena, dándole. Pero no salí del sentimiento. Estaba yo usando el intelecto, pues en un momento, o sea, articulando, practicando un poco esta exposición, pero descubrí que también puedo estar en el sentimiento cuando estoy usando la otra parte de mi cerebro, la corteza frontal, la fronteza cortal, iba a decir, pero es la corteza frontal. Cuando estaba usando, y también podía estar en el sentimiento, o sea, puedo estar en el sentimiento en muchísimos momentos, porque una vez que lo descubres, no, digamos que hasta no tienes que salir de él, puedes quedarte allí porque ya sabes que está dentro de ti, que no tienes que buscar en ningún lugar, porque lo llevas dentro. Hay una anécdota que muchos ya han escuchado, que es cuando Sydney Banks daba sus charlas. No había webinarios de Zoom, sino que se grababan las cosas en cassettes. Y dicen que cuando hablaba de busca el sentimiento, la gente se ponía el cassette y decía, si en este momento estás escuchando mis palabras y estás en el tráfico en tu coche escuchando este cassette, y si encuentras el sentimiento, saca el cassette de tu grabadora y aviéntalo por la ventana. Ya no escuches mis palabras, porque ya no necesitas nada más. Ya llegaste a donde querías llegar. Podría ahorita abrir el champán y brindar aquí con ustedes, porque realmente este ha sido un motivo de celebración y me encanta poder estar aquí con todos ustedes y compartirlo.
porque yo siento que ya llegué a donde quería llegar. Y lo increíble es que mañana voy a llegar más allá y pasado mañana voy a llegar más allá, porque este camino es interminable, pero interminable en el buen sentido, o sea, no inalcanzable, sino interminable en cuanto a la profundidad de ese sentimiento. Porque solo quiero añadir que hay, sabemos que los que estamos aquí sabemos, pero los que sean nuevos, niveles de conciencia. Y cuando estás en un bajo nivel de conciencia, que los que no entiendan mucho qué es un nivel bajo de conciencia, se puede comparar como estar como en un mal humor, estar un poco de mal humor, digamos, o estar de buen humor. No es exactamente lo mismo, pero es una comparación muy, muy burda, pero para que se entienda, para empezar. Y sabemos que no es exactamente lo mismo, pero incluso estando en un bajo nivel de conciencia, donde las cosas parecen peor, porque empezamos a ponerle más atención a los pensamientos, o sea, sin querer, no sé si será que nos aparecen más o le ponemos más atención al flujo de pensamientos que no son productivos, digamos, los pensamientos que no nos hacen sentir bien, pero los pensamientos que nos apachurran. Pero una vez que entiendes el principio del pensamiento, sabes que todo pensamiento es temporal, pasa. Y que cuando suba tu nivel de conciencia, lo que parecía un problema hasta puede dejar de serlo o se hace muchísimo más llevadero. Pero todo esto, si lo vives desde el sentimiento, desde esa paz que no se puede expresar con palabras porque cada uno de nosotros lo sentimos diferente, pero paradójicamente lo sentimos igual. Incluso un bajo nivel de conciencia, incluso, y ni hablar de circunstancias, obviamente, incluso las peores circunstancias, las que no le deseas ni a tu peor enemigo, se pueden hacer llevaderas. Y bueno, son 29 minutos, 25 porque empezamos ahí 5. Mm, sí, ahora me gustaría muchísimo que me dijeran qué escucharon y cómo ven ustedes esto de la ilusión de la incongruencia y después cómo viven en congruencia con los tres principios o las enseñanzas de Sydney Banks. Gracias, Mile. Ya saben cómo es esto, ¿verdad? Levanten la manito, la manita, virtual o gestual, y vamos abriendo micrófono. Pepita. Hola Milena, hola a todos. Buenos días acá todavía en Perú. Eh, un- de- es justamente un tema que en este momento acabo de vivirlo en tiempo real. En estos últimos meses he estado como en el escrutinio de la gente, he estado como que, disculpa, he estado ahí pasando por unas situaciones un poco complejas. Y ahí, como decías tú, la incongruencia era que no quería encontrarme con gente con personas que supuestamente estaban, vamos a decir, en contra de mí o hablando a mis espaldas, hablando mal de mí, o sea, que estaban del otro lado de la persona.
Entonces yo empecé como que a acumular una serie de pensamientos desfavorables y me cayó el vento cuando tú dijiste esto de que, ajá, claro, desde los principios, ¿no? O sea, y hablamos del sentir, de entender cómo piensa la otra persona, pero cuando me tocó a mí y empezaba a desear lo peor a la otra gente que supuestamente estaba. Y, y darme cuenta de eso, de mi reacción automática, es decir, cada vez que yo veía esto, esta persona entonces no está conmigo, o sea, o estás conmigo o estás con el diablo, algo así, como dicen. Entonces mi reacción como que estaba siendo automática, no con la persona, sino en mi pensamiento, así, esto es lo que estás hablando de mí, entonces mi reacción era de rabia, de enojo, de frustración. Entonces, cuando hoy día, justo hoy día, después de estar leyendo y escuchando y estar presente en todos los webinars, justo viene una persona, una de las personas con las que menos quería interactuar, eh, y me sorprendí porque la señora vino con una actitud muy amable. Es decir, yo me di la oportunidad de abrirme y de saludarle con la misma habilidad, con la misma amabilidad que ella me estaba saludando. Hace una semana atrás yo decía, si yo le encuentro a esta persona, la boto de mi casa. Así, literal, decía, la voy a botar de mi casa. Y hoy día vino esta señora y me encontró en un momento, vamos a decir, zen, estaba así, pero ¿cómo es la vida? Que no reaccioné. Es más, me encantó la forma como me saludó y yo me sorprendí de mi reacción. No tuve ni un atisbo ni de rabia, ni de hacer ningún comentario, ni de tocar ningún tema. Y ahí, cuando tú dijiste eso, ¿no? Cuando sí dijo, oye, si ya estás en el sentir, bota el cassette. Literal sentí eso y yo, o sea, como que estuve en el sentir, o sea, y yo dije, wow, o sea, hace una semana yo dije que esta persona le iba a votar y hoy día ocurrió totalmente lo contrario. Y estaba en ese sentir. Y me sorprendí tanto que fui corriendo a contarle a mi hermana. No puedo creer, dije, todo eso que dije en este momento no sentí nada, nada de eso, de lo que, de como dices, mi estado de conciencia que estaba, mi nivel de conciencia bajo y ahora digo, estoy tan sorprendida, estoy sorprendida y al mismo tiempo agradecida, agradecida porque me estoy dando la oportunidad de ver más allá de mi pensamiento personal, que, como dice, más allá de las palabras, ¿no? De ir más allá. Y me conmueve, todavía estoy un poco vulnerable en estos tiempos. Me disculparán. Gracias. Pepita, gracias a ti. Y sí, efectivamente, pues en congruencia con lo que nos decimos todo el tiempo de somos todo, ¿no? Todos somos todo. Y entonces la persona que te ofende la semana pasada, ¿por qué? Porque traías un bajo nivel de conciencia y entonces sí te puso mala cara y además hizo unos comentarios desatinados, etcétera. Te enganchaste, pero cuando comprendemos cómo es esto, congruentemente, el lienzo en blanco, y llegó la señora y te mostró
pues otra fase de su humanidad, porque claro, o sea, todos somos multifacéticos, todos. Pero si tú hubieras estado casada con lo anterior, no permites ese milagro. Ujú. Pero como ya estás en 3 principios, ya entiendes cómo funcionamos, encuentras el sentimiento y permites ver a esa persona nuevamente. Mientras alguien más levanta la manito, Mile, gracias por traer a la congruencia acá. Y ahorita quiero que me cuentes más de tu experiencia, de cómo es pivotar entre el pensamiento, pero anclada en el sentimiento, una vez que lo encontraste. Contrastada con cuando estabas acá, pero sin estar anclada en el sentimiento que encontraste. Y compartir que para mí una de las, precisamente de la gran revelación de los 3 principios es esta congruencia inquebrantable, ¿no? Esta coherencia inquebrantable entre pensar y sentir, ¿no? Lo que hace que en el 100% de los casos la experiencia siempre sea de adentro hacia afuera. Entonces, poder ver eso, aunque de momento no logre experimentarlo como tal, niveles de conciencia, como decía, aunque de momento no logre verlo, pero saber que esa congruencia es en el 100% de los casos, le ha bajado mucho ruido a quien en algún momento se identificaba con un buscador compulsivo de terapias y métodos. Entonces, entender eso, en mi caso, esto que traes a la mesa, como bien dijiste, la ilusión de la incongruencia, ¿no? Ver esa ilusión ha redundado, en mi caso, en un descanso, ¿no? En una, ok, no pasa nada. Que no lo veas no significa más que eso. No hay nada que esté roto ni que esté fallando acá, no. Ya va a pasar. Por eso, gracias por traerlo. Y ahora sí, contame más de esa diferencia que estás experimentando entre estar habitando ese sentimiento comparado cuando no lo habitabas. Y, y recuerdo hace muchísimos años, perdón, pero hace muchísimos años, una de las prácticas tantas que he hecho era la meditación cristiana, que es muy parecida a la meditación trascendental. Pero y en una de esas experiencias sentí esa, ah, e idealicé tanto esa experiencia que después iba buscando, 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 y cuando te das cuenta que está dentro tuyo todo el tiempo, que lo único que hay es que por ahí te perdés, eh, regresa esa quietud. Hablo de mi experiencia, ¿no? Regresa esa quietud sin necesidad de la práctica. Pero bueno, dicho esto, contame tu experiencia, la diferencia que hay. Eh, sí, Alexis, cuando empecé con esto, no sé si les pasa a ustedes, yo escuchaba que decían, ay, eh, est- estar informados por el sentir te informará. Deja que el sentir te informe. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿Qué es eso? Te lo juro, Alexis, que yo no entendía. Yo decía,
Sí, no quiero usar vulgarismos aquí, pero es que de verdad yo decía, esto es una... ¿De qué hablan? ¿De qué hablan estos tipos? Tienes que descubrirlo, es personal, pero de la manera en que yo lo siento es que, tú lo has dicho con otras palabras, es un descanso, es una paz, es una certeza, es un estar como en tu centro, súper balanceado, súper seguro. ¿Sabes qué? No sientes miedo. El miedo se hace como que desaparece, o sea, como no es que no vayas a sentir miedo en ningún momento, por favor. O sea, hay situaciones que generan miedo y qué bueno, es perfecto sentir miedo para protegerte, para sobrevivir. Pero tú sabes que estoy hablando del miedo psicológico, del miedo generado al, por ejemplo, a mí me da mucho miedo en momentos no cumplir. Y entonces muchas veces me movía el miedo para cumplir con mis obligaciones, mi lista de cosas que tengo que hacer. Y, y ahora ya no, ya hay una confianza, pero confianza así, una fe con mayúsculas. Es bien padre. Y otra cosa que puede servir a alguien es, ayer estaba con un grupo de exploradores de tres principios y hablaban de neutralidad, que cuando sienten neutralidad y no están en la dualidad de me encanta, me choca, sí, o sea, en estos extremos de bueno, malo, buenísimo, pésimo, y están más bien en la neutralidad que también lo relacionan con el sentimiento. Y lo que mencionas de la meditación, y yo creo que hay que diferenciar también entre momentos de, digamos, euforia mística, que son padrísimos, pero hay que agradecerlos cuando se dan, pero la verdad, o sea, son momentitos, ¿no? A lo largo de una vida, ¿cuántas veces puedes tener ese momento de euforia mística? O sea, ratitos. Yo creo, personalmente, hasta ahora, mi sentimiento no es euforia, pero sí es todo lo demás que además, pues yo lo prefiero porque, porque es una euforia contenida, es una euforia así como a cuentagotas, o sea, como si estuviera acá en intravenosa y me estuvieran echando la euforia, pues para seguir funcionando, porque también si estás eufórico acá en una experiencia mística, pues no estás funcionando en la tierra, ¿no? Muchísimas gracias, Alexis. No sé si con esto, a ver, dime. No, me encanta, ya te doy paso, José, Enrique. Me gusta todo. Eh, Quizás lo que más poniéndole palabras a este sentir más que euforia, es una alegría. Pero no la alegría de alegre, sino la alegría de estar vivo, ¿no? Y sin lugar a dudas, sin esta fe de decir, ok, me rindo a la vida, ¿no? Es ese sentir de, me abro, ¿no? Eh, es esa esperanza de que voy a verlo, aunque no lo esté viendo, ¿no? Y lo otro, que
que quería compartir es el poder de ese sentir, de ese sentimiento. Hace unos cuantos años, no sé si ya lo compartí, pero en una mentoría que tuve con Marina sobre una sesión de coaching que yo había realizado, no sé si lo recordarás vos, Marina, me dijo, qué bueno que apuntaste al sentimiento, porque el sentimiento transforma. Y para mí eso fue... Y creo que notó como que yo, ¿de qué me estás hablando, Marina? Me dice, y ya lo vas a ver, quizás todavía no lo entiendas. No te rías. Y, y hoy puedo experimentar eso, que realmente no es esto lo que transforma, es ese sentimiento que tocaste, que va transformando, va impregnando inclusive este pivoteo con el intelecto. ¿Ah? Entonces, es como que empieza a perfumarlo de alguna manera, ¿ah? Empieza como a darle una fragancia distinta, ¿ah? Empieza a airearlo de otra manera. Y entonces aparecen cosas nuevas. Eh, Muchísimas gracias, Emilia. Me llamo a silencio y le abro la puerta a Enrique. ¿Sí? Gracias. Buenos días a todos. Am, Milena, gracias. Gracias por el tema. Y siempre que hablas, yo estoy esperando que hables de la Biblia, porque siempre dices la Biblia y aquí y allá. Y hoy cuando empezaste a hablar de la incongruencia y el que hacemos, lo bueno que queremos hacer no lo hacemos, pero lo malo sí, o las cosas que no esperamos hacer, sí las hacemos, me recuerdas de la Biblia en Romanos capítulo 7, donde Pablo habla de eso. Las cosas buenas que quiero hacer no las hago, pero voy y hago las otras que no quiero hacer. Y también cuando hablaste no dijiste la palabra rendirnos, pero cuando tú hablaste de esto, me acuerdo de las palabras de Marina de siempre de, Enrique, ¿cuándo te vas a rendir? ¿O cuándo nos vamos a rendir? Y no un rendir que, ay, no puedo, me voy a morir, pero una satisfacción de haber hecho todo lo que pude hacer y entender que el resultado no depende de lo que yo hice, sino de algo más allá. Y te quiero agradecer lo que dices de que hay veces vemos las cosas y hay veces no, y que dices, ya llegué, ya lo vi, pero mañana voy a ver un poquito más. Y de nuevo, me recuerda lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13, que cuando era pequeñuelo me comportaba como pequeñuelo y pensaba como pequeñuelo y razonaba como pequeñuelo. Pero ahora que ya soy un adulto, no tengo que usar eso. Ya veo las cosas desde otro punto de vista. Y para mí hoy hay veces soy congruente con las cosas que veo, que pienso, y hay ciertas que no soy congruente y entonces me doy cuenta, es que todavía no las veo bien, como otros, ¿sí? Tal vez mañana o más tarde las voy a ver. No hay nada malo en mí, pero no las veo todavía. Si me enredo, todavía no las veo muy bien. Como si tú presentas algo o Marina presenta algo y yo empiezo aquí a contradecir en mi cabeza y que no, que no. Es una invitación para que yo, Enrique, reduce la velocidad, párale un poquito y trata de verlos desde el punto de vista de ellos. Y puede que mañana lo veas, o puede que no, pero algún día lo vas a ver. Pero me gusta mucho, te agradezco mucho esto, porque en geometría decimos que si tenemos dos triángulos exactamente iguales y si lo ponemos uno encima del otro son congruentes. Pero si uno es 1 milímetro más grande que el otro, ya no son congruentes. Entonces, siempre yo estoy yo pienso, ¿ok? Y ahora tú dices, hablas un poquito yo pienso que hay veces cuando no estoy congruente es porque todavía no veo las cosas como son. Todavía me las estoy imaginando a mi manera. Pero eso te quiero agradecer y me ayuda mucho a ver otras cosas. Y me alegra de que hoy veo lo que veo y mañana voy a ver un poco más. Gracias. Sí, Enrique. Bueno, solo quiero decirte que el nuestro diseño es tan extremadamente perfecto Ujú. que
El sentir nunca miente. El sentir siempre te indica que la alineación de los tres principios, ¿dónde está tu pensamiento? Y entonces, solamente estate alerta de ese sentir que es una señal de verdad, o sea, que puede ser como ligera, sutil. Y si te interesa, busca entonces dónde está la incongruencia en el pensamiento y descúbrela. Y puede, o sea, basta con hacer una cosita así con el pensamiento para encontrarlo con la congruencia y como tú dices, que embonen las dos cosas y se libera. O sea, en el caso del café conmigo es, si yo en ese momento hubiera visto esa congruencia de, es que ya sé, es que yo digo que, y yo creo que no puedo vivir sin mi café de la mañana, me muero sin mi café. Bueno, entonces mi comportamiento es, me muero sin mi café y sigo tomando mi café hasta que realmente me muera porque mi salud intestinal no estaba bien en ese momento. Y, pero es que yo estaba como manejando dos pensamientos contrarios, ¿sí? Y entonces ahora que descubrí que uno no es verdad con mayúscula, porque sí puedo vivir sin mi café y ahora tomo té y estoy muchísimo, muchísimo mejor. Quizás en un futuro también tenga que dejar el té porque pues no nos vamos haciendo jóvenes y nuestro cuerpo nos va dando señales de que tenemos que ir adaptándonos un poco a sus posibilidades orgánicas. Eso, solamente cuando, y siempre tienes la libertad de permanecer, o sea, en un comportamiento incongruente, entre comillas, si descubres esa ilusión de incongruencia, lo haces congruente. Y la historia que contaba Marina de un supercoach, no recuerdo en este momento quién, que quería salvar a su padre alcohólico porque, hasta que le llegó la revelación, dijo, mi papá no quiere ser salvado. Él no quiere ser salvado y por eso me lo sigo encontrando bajo el puente completamente borracho y además yo no tengo que salvarlo y ¡pum! La congruencia. Embonaron las dos piezas, liberación. Roberto. Hola, Milena. Hola a todos. Qué bonito escucharte como no sé, como la nitidez de la certeza que emergen, así como va evolucionando la conversación. O sea, lo que me surge ahora con lo que tú acabas de decir es que esto de dejar de que el pensamiento emerja del presente o de lo que está sucediendo. Como que en el fondo, como el entendimiento surge o emerge de ahí. Y ahí como que la congruencia es espontánea. No cuando yo estoy pensando, analizando, no sé, como elucubrando, jugando con mi pensamiento, que es cuando caemos en la ilusión de la incongruencia. Eh, Antes de que se me ocurriera esto, estaba en la toma de conciencia con el compartir de esa, no sé, cuando cuaja algo y cuajar esa frase de que no somos, o sea, no vemos la realidad como es, sino que simplemente vemos lo que somos, algo así, como que no veo lo que es, sino que siempre veo lo que soy. Y cuando tú estabas, me puse a curiosear qué es lo que decía Einstein de la gravedad. Einstein decía que la gravedad está íntimamente unida al espacio y al tiempo, como que no hay diferencia mucho, no hay mucha distancia entre el espacio y el tiempo. Si me voy más allá, o sea, Sidney Banks dice, vivimos en un sueño divino, en el divino sueño, que está constituido o fundamentado en nuestras ilusiones del tiempo, el espacio, y no me acuerdo qué otra más, pero La no sé, materia.
la suspendido materia, entre ¿cierto? el tiempo y el espacio. Exactamente. En nuestros pensamientos de o ideas, de ilusiones de materia, espacio y tiempo. Y claro, si la gravedad está unida a eso, también es curioso que, bueno, es parte de la experiencia. Simplemente estoy volando en esta, no sé, seguidilla de tomas de conciencia, de entendimiento, pero que no, simplemente la comparto. Que como que para mí está siendo efervescente, nada más. Eso. Y muchas gracias por esta claridad de la congruencia que cuando hace match y como que no hay coherencia y no hay conflicto, sino que es como entendemos y dejamos de pelear con lo que está haciendo. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Ok, venga Marina. Gracias, Milena. Me gusta mucho la imposibilidad de la incoherencia. Me gusta mucho pues así funcionas, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, ¿no? Me regresa a muchas historias que he escuchado de Sid, en donde la gente se ponía a discutir con él, ¿no? Y les decía, por favor, escúchate y date cuenta de que me estás dando la razón. Y entonces la gente se enfurecía más, ¿no? Pero al final le estaban dando la razón, o sea, le estaban diciendo, de alguna manera le estaban diciendo es que lo que yo estoy pensando de ti me está dando mi experiencia de ti. No lograban verlo, ¿no? Porque lo seguían proyectando todo hacia él, pero al final del día, pues le estaban dando la razón. Entonces, la imposibilidad de la incongruencia, me gusta cómo la estás contraponiendo a ese momento en donde dices, embonan las piezas, y voy a usar tus palabras, boom, liberación. ¿No? O sea, en el momento en el que embonan las piezas, ese momento de hacer sentido, ¿no? Ese momento de decir, y que haya liberación. Pero no es que no hay, o sea, no es que no estuvieran embonadas desde antes, es que no veíamos que estaban embonadas desde antes. No teníamos la conciencia para ver cómo estaban embonadas desde antes, y de repente es como, claro, así. ¿No? ¿Cómo estoy usando mi pensamiento para, sin mi café me muero? O sea, además me da mucha risa porque yo y mi café con leche, ¿no? Bien lo sabes tú, Milena. Y entonces, ahorita que estaba en España, tengo un amigo que es así como el entrenador de todos los deportistas y maratonistas y equipos de fútbol y todo lo que quieras, pero es nutriólogo, pero así, ajá, ¿no? Y entonces, platicando con él, algo salió del café con leche en la mañana y me dice, por favor, dime que lo tomas con leche deslactosada, ¿no? Y entonces le digo, no, yo no tengo temas con la lactosa, ¿no? Y entonces me dice, no es que tengas temas con la lactosa, no, es que la mezcla del café con la lactosa produce un bolo alimenticio que es súper difícil de digerir y te tardas como 2 horas en digerirlo, y entonces el nivel de acidez, me dio una cátedra de por qué no tomas café con leche entera antes de entrenar. Después, si vas a descansar o algo, sí, a menos de que te moleste la acidez, en cuyo caso, pues no lo tomes con leche entera. Pero tenía que ver con ciencia, no tenía que ver con, ¿no? Yo en mi cabeza le echo leche al café para suavizar la acidez del café. Entonces me decían, no, tómatelo negro, olvidas. No te va a dar acidez si te lo tomas negro, ¿no? Y entonces era como, tienes que estar bromeando.
Y entonces ahora por primera vez en mi vida, heme aquí tomando de leche deslactosada para no tener acidez cuando me pongo en la mañana después de tomar un café con leche. ¿Ves? Pero entonces es como, ah, ok, pues yo no sabía que la ciencia decía eso. Yo estaba actuando de acuerdo a lo que yo me imaginaba y yo pensaba que era cierto. Pero ahora que sé que pues me lo estaba imaginando y no es cierto, pues ok, cambio. Y al final del día, pues eso que trajo Alexis, ¿no? El sentimiento informa, ¿no? Ese sentimiento de desear de tomar mi café con leche, pues ese sentimiento te está informando de algo, ¿no? Yo mi sentimiento de, yo no tengo temas con la lactosa, ¿no? O sea, y no quiero tener temas con la lactosa, pues ¿qué me está diciendo eso de mí? ¿No? Es como cuando nacieron mis hijos y de repente mi entonces amado marido me decía, tenemos que comprar una camioneta de estas para poder poner las sillitas de los niños y que todo sea accesible. Y no, le decía yo, una mamá van, yo jamás. ¿Qué va a decir eso de mí? Olvídalo, ¿no? Yo, un Jeep. Me decía, no, Marina, o sea, no se trata de ti, se trata de la comodidad y de lo que es útil. Entonces, pues, me di cuenta de que ese sentimiento de yo no quiero ser una mamá van. Tenía que ver con una identidad que me había yo creado, ¿no? Sigo con una mamá van, mis hijos tienen 20, 17 y 16 años, pero bueno, esta mamá van ya tiene como 6 años, ya la tengo que cambiar. Y entonces ahora sí, ya, se acabó mi etapa de mamá vans y puedo regresar a ser Marina, Marina Galán. Pero tengo que reconocer que pues sí, la neta, sí, fueron 20 años de absoluta comodidad y practicidad y todo, ¿no? Marina, ya llegó el momento del convertible Ya llegó el momento, uf, rojo. uf, yo no sé si el convertible rojo o qué, ahora lo he estado pensando. En mi cabeza siempre había sido un Jeep y, y ahora ya no sé, ya no se siente igual. Pero bueno, me voy a quedar con el sentimiento, a que el sentimiento me informe. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor ahora me toca un Volvo, así, algo muy seguro. O no sé, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, eso, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestra identidad dependa de un café con leche? Cuando yo estaba dejando de fumar mi lana, que lo intenté muchas veces antes de finalmente lograrlo, un día me acuerdo perfecto que tenía el cigarro en la mano, ¿no? Y de repente me quedé viendo así el cigarro y dije, a ver, Marina Galán, eres un ser humano en el universo con una mente poderosísima, ¿no? O sea, fuiste creada, ta. ¿Cómo puede ser que tus momentos dependan de un pedazo de papel con hierba adentro? Y todavía así no lo pude dejar hasta como un año después, pero bueno, cada vez que prendía un cigarro decía yo, ahí va, che pedazo de papel con la hierba adentro. Y aquí estamos. Sí, pero esa incongruencia no se sentía bien porque ya estabas, o sea, en la transición, y estabas, el sentir te estaba indicando la incongruencia, pero ¿Sí? igual, sí, yo dejé el café también como o sea, tomó unos cuantos días, pero por suerte fueron solo unos días. El cigarrito también y así. Cigarrito ya hace muchos años. Gracias a Dios. No, y es que así podemos hacer con todo, ¿no? Está padrísimo.
Digo, el cigarro y el café son muy... el café en ayunas, ¿eh? Porque el café me lo sigo tomando después de comer, disfrutándolo muchísimo. Negro, delicioso, de buena calidad, exquisito. Pero quiero decir, así podemos hacer con todo. O sea, con todo lo que nos propongamos, con todo lo que queramos. Y Pepita, tú querías decir algo, ¿no? Pero ya apagaste la cámara, Pepita. Algo pasó. Ah, ya estás. Sí, sí, justo esto, eso que decías tú del sentir, ¿no? Que el sentir te informa, eso también para mí fue durante mucho tiempo, o sea, ¿cómo me va a informar? Pero sí, en algún momento he podido notar ya eso de que se siente bien, o sea, para mí, mira, ese sentir, se siente bien, esto es, ¿no? Hasta que después ese sentir bien, yo empezaba, ajá, pero se siente bien desde dónde, o sea, desde el ego, o sea, porque ajá, todo el mundo me está ovacionando, entonces me siento bien. ¿Este sentir viene del ego o viene de dónde, no? Y empecé a darme cuenta, como es eso, esa incongruencia, ¿no? Es que esto no está viniendo de mí, o sea, no es mi sentir. Yo estoy me estoy sintiendo porque todo el mundo me lo está diciendo, ¿no? Entonces, ok, entonces es como que si fuera solamente mío, ¿cómo me sentiría? Ahí empecé a sentir esa diferencia, ¿no? Cuando, como dices tú, esa incongruencia, es que realmente no es mío, no es un sentir propio. Y lo que dices tú, cuando es, bueno, por lo menos desde mi experiencia, yo siento, independientemente de lo que estoy sintiendo, ¿no? Tengo una certeza, esto no o esto sí, tengo una certeza, o sea, es una certeza que no lo sé cómo, pero y viene con una sensación de eso, de neutralidad, independientemente de lo que vaya a ser, ¿no? Eso quería compartir. Sí, Gracias, Pepi, Mary. gracias a ti. Y me trae ahora, me llega algo que tiene que ver también con que no nos confundamos y no creamos que el sentir siempre nos va a ir indicando que va a ser siempre como ir como si fuera untado con mantequilla, sino que pues vamos a encontrar decisiones difíciles en la vida, o sea, en cuestiones de A, B, ¿qué coche me compro? Ujú. Y especialmente ahora el mercado es grandísimo. Y sí, de todo tipo de decisiones que no siempre van a ser fáciles, pero no nos confundamos de, ay, y el sentir que me está indicando, a ver, ¿qué pasó con el sentir? Si se supone que me tenía que, era fácil, ¿no? Ujú. Yo creo que no, que eso es una visión simplista de la vida, que vivimos en un mundo de la forma y que habrá decisiones difíciles siempre, pero que incluso allí, o sea, con calma, con tranquilidad, que va a haber un momento de poner sobre la mesa. Ujú. Yo tuve que decidir si iba a pagar un curso que costaba cierta cantidad de dinero o no, y también pues como que, digamos, lo sufrí un poquitín, o sea, en el sentido de me encontré en un dilema. Pero ya después decidí, y sí, tengo que decir que sí fue un poco como el sentir, como buscar esa congruencia entre lo que quiero y ya. Y sí me dejé informar por el sentir, pero te digo, no te voy a decir aquí, fue facilísimo y no tuve ningún momento de duda. No es verdad. Alexis.
Eh, gracias por todo lo que están poniendo en la mesa. Un par de cositas. Que el sentir siempre nos indica qué es lo que estamos haciendo con nuestro pensamiento. No es otra cosa. Nos da es el indicador de cómo nos estamos relacionando con el tipo de pensamiento que apareció, ¿no? Y pensaba que cuando también hablabas de las decisiones difíciles, si me compro este auto o este otro, y lo que lo hace difícil es el mundo de cada quien, ¿no? Y, y caray, hace 2 noches, hablando de esto del sentir, 2 noches, el lunes, cenando con mis 2 hijas, porque mi mujer está de guardia, estábamos en la mesa, mi hija mayor tiene 13, mi hija menor tiene 7, ella estaba en la punta porque quiero que sepan que la que está en la punta de la mesa es mi hija menor, porque ahí se ve la televisión, entonces ella controla todo. Y estábamos cenando los 3, muy bien. Yo estaba sentado al lado de la más grande, Sofi, estábamos charlando, y en eso la veo Vicky, que todo estaba muy bien, ¿no? Eso que sentimos de los que somos padres, algo me pareció como algo en su mirada, como una preocupación. Hija, ¿estás bien? Se empezó así, se agachó. ¿Vicky? Le digo, hubo algo que... Y empezó a llorar. ¡Buah, buah! Pero una angustia. ¿Qué pasó, hija? ¿Viste? Me acerqué y le digo, ¿hay algo que estás pensando que te esté angustiando? Y lloraba. Es que, dice, es que me voy a morir. Dice, un día me voy a ir al cielo y no voy a poder verlos más. Y, no, y Feli, y empezó, le digo, le digo, no pasa nada, hija, pero pará, le digo, estás imaginando eso y fíjate cómo te sentís, pero quién sabe, sí, todos nos vamos a morir alguna vez, le digo, y nos vamos a ir al cielo, pero no sabes lo que es el cielo, le digo yo, no sabes lo que hay en el cielo. Y empezamos a conversar, y de golpe su ruido, ¿no? Su conversación y su relación con eso de que cuando se fuera a morir no nos iba a ver más y no iba a poder hacerse más, empezó a cambiar y su sentir cambió. Y eso es lo que nos da pauta siempre el sentir. ¿Qué estoy haciendo con el pensamiento que aparece? Y en eso, gracias Mile, que esa es la congruencia 100% inviolable. Y lo último, ya redondeando, hubo una época en que comer huevos estaba mal en las dietas. No sé allá, pero ahora en Argentina desayuna 3 huevos, 4 o 18, ¿no? Y digo por el tema del café y demás. No lo sé. Y ahí también, como bien decís, tu sentir te va indicando. Mi mamá, yo a veces le escucho, me decía Marina, porque mi amigo, el coach de yo tengo mis grandes maestros, están muy cercanos. Mi viejita, que tiene 86, y que ella se toma, tiene una botellita de 3/4 de vino, ¿no? Entonces, todos los días ella se toma media botellita de ese vino, y si un día toma un poquito más, al día siguiente toma menos, a la noche. Tiene 86, ¿no? Atravesó un cáncer hace unos años, pero decirle a mi mamá que no tiene que tomar vino. Por ejemplo, yo no tomo remedio y dice, yo me tomo mi vinito y tengo 86. O sea, digo, que tu sentir también te indica eso. Nada, eso quería compartir. Perdón por lo cotidiano y
y cursi. Roberto, Sí, vuelvo al ataque con lo que comparte aquí Alexis. Porque evidentemente el pensamiento o eso que, bueno, pensamiento, los pensamientos, no son materia, claramente no son materia, pero como estamos, nuestra experiencia está basada en en la experiencia de la materia, de lo sólido, no sé lo que es lo tangible, muchas veces hacemos metáforas con referente a nuestra experiencia material, física, pero ocupamos la dimensión de la no materia, del pensamiento, como si fuese materia, ¿cierto? Y así es como usualmente pensamos, porque es como nuestro lenguaje, es basado en nuestra experiencia física. Pero si tomo esa como una verdad, o me paro como que así lo viviese, que lo que estamos viviendo es un sueño divino, tenemos una experiencia de materia, una experiencia física, pero no lo es. Y lo comparto porque también he conocido personas y que en su propia experiencia personal me comparten que en el fondo al final no es tanto la química, la sustancia, el alimento, sino o sea, probablemente tiene una buena cuota, tiene una importancia, pero suele ser más importante cómo me relaciono con el alimento, el pensamiento que ocupo, que está detrás, que me está generando una historia, una bioquímica. Entonces, sí, claramente es curioso ver a personas que fuman harto o toman harto y tan impecables, que supuestamente la ciencia dice, no, es estar muerto, estar deteriorado, pero no, está bien. Entonces, como que si empezamos a tomar ese ingrediente, esa cualidad de que el pensamiento puede ser gatillante de nuestra reacción y que realmente no es materia, y si no somos materia, como, no sé, justamente nuevamente el tema de siempre estamos, el sentir es cómo estamos relacionando con el pensamiento. Pero si al pensamiento le ponemos el apellido de materia, como que sí, extendemos nuestra, bueno, no salimos de la misma experiencia, de la misma nivel de conciencia, por así decirlo. Puede que esté muy etéreo, pero simplemente lo suelto. Eso. gracias. Roberto, gracias. Elena, ¿tú ahora? Sí, yo ahora. Ay, perdón, sonó muy del aula. A ver, Sí, perdona. brotó, Sí. brotó en sí. Sí, estaba escuchando todo, ¿verdad? Como teoría, práctica, pasividad y acción, congruencia, incongruencia, congruencia, equilibrio, incongruencia, ruido, desequilibrio, ¿no? Infinito y finito. Siempre tenemos esas dos dualidades, tenemos esa dualidad. Y hace unos días estaba con mi hijo platicando del infinito. Y decíamos en la conversación con mi hijo de 9 años, nos preguntábamos, ¿qué es lo únicamente infinito en todo lo que existe en el universo? ¿Qué es lo que realmente es infinito en el universo? Y estábamos en el almuerzo y teníamos una caja de leche frente a nosotros. Y digo, mira, esto es finito, buenísimo, buenísimo.
Y de pronto dice, "Mm, la verdad que todo lo que está en este mundo es finito. Todo lo que está así en ese círculo es finito". Y le digo, ¿y más allá? Pues está el universo, mamá. Digo, ¿te das cuenta? Y ahí viene donde me vino y me explotó la cabeza. ¿Te das cuenta que hay una probabilidad inmensa e infinita que lo único infinito es el universo? ¿Te das cuenta que nosotros en el exterior, como la caja de leche, somos finitos? Tenemos la punta del pie, del dedo, tenemos donde termina la cabeza. Le digo, así como te miden en el consultorio del pediatra, ¿no? Pero hay algo de ti que es infinito, infinito. Y dice, "Mm, mi creatividad, que puedo hacer muchas cosas". Digo, sí, pero también nuestro sentir. Nuestro sentir. Y le digo, ¿te das cuenta que el universo está oscuro? Y dice, sí, no hay nada. Pero dice, pero hay estrellas. Él es muy amante de todo lo del universo. Dice, hay estrellas, pero mueren y vuelven a nacer. Digo, ¿y qué hay en nosotros? Dice, hay átomos, hay moléculas, hay células. Dice que hay, sí, pero mueren y vuelven a nacer. Entonces, literalmente, involucramos teoría, involucramos práctica, pero involucramos el sentir. Sin el sentir, esa conversación de las 11:30 de la mañana, un sábado, él y yo sentados en el almuerzo, no se hubiera podido dar así. Y no es práctica. Es sentir, es escuchar, es estar presente. En la conversación conmigo, de lo que me estaba llegando en ese momento, en la conversación con mi hijo, en el desayuno, en el almuerzo, y poder escuchar sus palabras, lo que le estaba llegando en ese momento. Yo no sé si hubo congruencia o incongruencia. No supe en ese momento si hubo teoría o práctica. Pero lo que me hizo sentir fue enorme en ese momento. Y ahí, Milena, lo que dices es apuntar a Elena, nuestro... si el sentir fue bueno y expansivo, es que hubo congruencia, sin duda. Ujú. Sí. Exacto, y esa es la clave de no te vas a poder poner a pensar en el momento, ¿soy congruente o soy incongruente? No, tu sentir te informa. Tu sentir te informa. Y no le das un significado en palabras, sino le das un significado desde el sentir. Muchas gracias, Nina. No, gracias a ti por compartir eso, porque me transporté, estuve ahí con ustedes ese sábado. Gracias, Elena. Oigan, yo nada más quiero compartirles cosas que me hacen reír de pronto, porque la risa es buena, ¿no? Y entonces, me da risa que cada una de las cosas que comparten me está llevando a conversaciones que tuve con mis hijos, pero hace muchísimos años, ¿no? Entonces, esta conversación de Alexis con su hija, que es que nos vamos a morir, ¿no? Sí. Y un día mi hijo,
uno de mis hijos estaba diciendo, es que un día nos vamos a morir. Y el otro le contestó, sí, pero todos los otros vamos a estar vivos. ¿No? Y entonces era como, pues sí, también, ¿no? O sea, un día te vas a morir, pero todos los demás vas a estar vivo. Entonces, pues relájate, pues, ¿no? Y luego, otra conversación con uno de mis hijos, pues, no sé, habrá tenido 5 añitos. Él se estaba bañando en la noche y lo vi preocupado, así como Alexis vio a su hija preocupada, ¿no? Entonces digo, ¿qué onda? ¿Estás bien? Me dice, tengo una pregunta, mamá. Digo, ok. Me dice, ¿sí es verdad que los zombies nada más se bañan una sola vez en toda su muerte? Buenísimo. Yo no sé por qué eso le provocaba preocupación. Ay, pues son preguntas válidas. O sea, sí es verdad que los zombies nada más se bañan una sola vez en toda su muerte. Y cuando yo trataba de pensar en la pregunta, ¿no? O sea, era como, pues este güey se imagina la muerte como algo finito también. No sé, qué interesante. No sé, así. Ay. Y ahorita que estaba, Elena, ya no me acuerdo qué contaste, Elena, pero me había llevado a otra conversación también. Ah, sí, que un día el mayor de mis hijos llegó a las 3 de la mañana a despertarme y me dijo, mamá, no puedo dormir, tengo una pregunta. ¿Dónde exactamente está ocurriendo la expansión del universo? Entonces dije, güey, vamos a hablar mañana en la mañana, ahorita es hora de... No es hora de estarse haciendo preguntas de este tipo, porque no sé qué contestarte, ¿no? Pero todas estas, o sea, nuestra capacidad de inventar preguntas, como bien dices, Elena, nuestra capacidad creativa, ahí sí, infinita. Infinita, ¿no? Y cómo desde nuestra adultez hay preguntas que nos parecerían completamente ridículas, como los zombies se bañan una sola vez en toda su muerte, pero a un niño de 5 años le parece una razón muy válida para preocuparse, ¿no? Y bueno, y cerrar con, yo creo que sí, Roberto, yo creo que cómo pensamos acerca de incluso nuestra alimentación y cómo lo estamos haciendo, o sea, más allá de reconocer que pues sí hay unos procesos químicos y biológicos, ¿no? Creo que sí, yo soy del equipo de la mamá de Alexis, sin duda alguna. Pues, ¿cómo lo piensas? ¿Cómo lo piensas? Y reconocer también que va cambiando, ¿no? O sea, una amiga me decía ayer, Marina, ya me di cuenta de que sí puedo dejar el vino, pero no puedo dejar el pan de muerto. ¿No? Entonces digo, bueno, pues es un pan dulce, ¿no? Con azúcar, que se empieza a hacer, bueno, se empezaba a hacer en octubre, pero ahora se hace desde ahorita en todo México. Si a mí me hubieras preguntado el año pasado, ¿tú puedes dejar el vino? Yo te hubiera dicho como, ¿para qué? ¿No? Pero ahorita la verdad es que no se me antoja vino, se me antoja mezcal. Entonces me estoy tomando un mezcal en las tardes, pero también ese sentir, ¿no? Pues ahorita no se me antoja el vino, se me antoja el mezcal. No lo sé por qué, pero hay algo en ese sentir y si estamos siendo guiados, pues seamos guiados, ¿no? Y si no puedes dejar el pan de muerto, pues no dejes el pan de muerto, ¿no? Pero me manda una foto lindísima así del pan de muerto con pellizcaditas así. Entonces me dice, pero nada más una pellizcada. No, no, o sea, no me lo como completo. Digo, bueno, pero ¿de qué tamaño es ese pan de muerto? Porque hay panes de muerto de este tamaño y hay panes de muerto de este tamaño. Me dice, no, 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 es chiquito, es chiquito, es individual. Pero bueno, a cada quien nos preocupa lo que nos preocupa y nos parece válido lo que nos preocupa. Pero al final del día, pues
lo inescapable del sentimiento y de la información que te está dando acerca de lo que estás haciendo con tu pensamiento. Nada más, yo quería hacerlos reír un ratito. Oye, y ahorita me hiciste recordar esta. Nos quedamos en la conversación que la vamos a seguir de... Él sacó la frase, ¿no? Mami, es que la materia no se crea ni se destruye, solo se está transformando día a día. ¿Ok? Y luego le digo, ok, entonces lo que estás comiendo se está transformando. Dice, sí. Dice, y después de ahí se sigue transformando, mami. Y yo, ok, ¿y a dónde va? Y ahí nos quedamos, o sea, en la conversación que al último quedamos, ¿eh? O sea, ¿qué estamos comiendo? Y desde esa conciencia, Elena, nunca nada ha muerto. Exacto. Más. Jamás. No hay una sola historia que haya terminado. Seguimos en la primera. Así es. En el inicio de volver a sentarnos. Pues muchas gracias a todos, a todas. Mile, algo para redondear. Yo solo quiero agradecerles a todos los que estuvieron aquí porque me la pasé súper bien. Muchísimas gracias. Estuve en el sentimiento, espero que ustedes también, que se lleven el sentimiento y que lo puedan tener consigo el resto de la semana. Muchas Gracias a gracias, todos, besos. a todas. Nos vemos en 7 días en otro webinar de 3PSP. Chau a todos. Adiós.